Bueno, muchas gracias. Hace un par de semanas recibí una llamada muy especial de María Clara invitándome a este espacio y como suele suceder cuando uno recibe llamadas de personas tan especiales, pues lo único que no puede decir es no. Entonces colgué el teléfono y después de que colgué el teléfono dije, ¿y yo qué voy a ir a hablar en un escenario de microfinanzas sobre proyectos de vivienda? Casi que vuelvo a llamarla a decirle que yo no debería hablar, pero sí, creo que vale la pena contarles un poco de la fundación, hablarles mucho de proyectos de vivienda y espero que al final comprendan por qué vamos a hablar de proyectos de vivienda y el papel que juega el microcrédito en el acceso financiero para el fortalecimiento del patrimonio de las familias de más bajos ingresos en una economía como las nuestras. Yo creo que a todos nosotros nos incomoda la pobreza. Y nos incomoda porque nos genera tristeza, porque nos genera frustración, porque nos genera sentir que hay otros seres humanos que están pasando por unas situaciones muy difíciles y eso incomoda. A Dios gracias nos incomoda a muchos porque esa incomodidad es la que nos lleva a permanentemente estar buscando mecanismos que le puedan llegar a cada vez más personas y de esa manera poderlas ayudar. Y esa incomodidad llama a la innovación, a la investigación y al desarrollo, y ese es el papel que debemos cumplir fundaciones como la Fundación Mario Santo Domingo en países como el nuestro. Nosotros no hacemos vivienda donde el mercado hace vivienda, no hacemos microcrédito donde el mercado hace microcrédito, no hacemos salud donde el mercado hace salud. Nosotros no somos una entidad del mercado, somos una entidad sin ánimo de lucro, lo que no quiere decir que tengamos un ánimo de destrucción del patrimonio económico de una entidad fundacional que es de propiedad de los colombianos. Pero lo que sí hacemos es permanentemente buscar innovar. Los primeros, por aquí voy a pasar muy rápido, pero para quienes no conocen la fundación, si no conocemos esta parte no entendemos por qué estamos donde estamos. Hoy somos todos nosotros lo que somos por lo que hicimos ayer y vamos a hacer mañana lo que seamos por lo que hagamos hoy. Y por eso es que quiero arrancar un poquito con la historia para entender por qué está la Fundación Mario Santo Domingo en donde está. Tenemos 53 años de creados, fuimos creados en el año 1960 y fuimos creados con el objetivo de formar capital social, capital de personal técnico que pudiera ponerse al servicio de la industria en la ciudad de Barranquilla. Y don Mario Santo Domingo, el padre de don Julio Mario Santo Domingo, reunió un grupo de industriales y les dijo, el gobierno alemán parece que tiene unos marcos para cooperarnos en montar una escuela técnica, formar técnicos, de esa manera fortalecer nuestra industria. Y es así como en el año 1960 un grupo de industriales de Barranquilla, a la cabeza de don Mario Santo Domingo y siendo su primer presidente don Julio Mario, nace la Fundación Barranquilla. No nació la Fundación Mario Santo Domingo, nace la Fundación Barranquilla. En ese momento, en esos primeros años, nos dedicamos al tema de la formación, de la educación, creamos la Escuela Técnica Colombo-Alemana, y digo creamos aunque en el 60 yo todavía no había llegado. Creamos la Escuela Técnica Colombo-Alemana, en el año 66 los mismos empresarios dijeron, bueno, ya estamos formando técnicos, pero necesitamos formar ingenieros y administradores, y se les ocurrió fundar una universidad que es la Universidad del Norte, en la ciudad de Barranquilla. Después fundamos el Instituto Experimental del Atlántico. En el año de 1984, el doctor Carvajal pasa por Barranquilla y le dice al doctor Santo Domingo, es importante ayudar a los microempresarios. No todo el esfuerzo debe ir hacia fortalecer la empresa, sino también la microempresa. Y es así como en el año de 1984 nace la operación de apoyo a la microempresa de la Fundación Mario Santo Domingo, que es lo que hoy conocemos en la Fundación como la Unidad de Microfinanzas. Iniciamos en el 84 dando crédito y formación, brindando crédito y formación, y además de eso nos metimos en unos procesos de investigación y innovación en comercialización de productos, en ayudarles a comprar, en una serie de frentes para ver cómo podemos fortalecer a la microempresa. En el año de 1986, 2 años más tarde, y en el marco del programa de vivienda sin cuota inicial de la historia de nuestro país, quedaron una serie de lotes urbanizados que no se iban a construir porque finalmente el programa paró y un grupo de constructores le dijeron a la fundación, ¿por qué no nos compra el lote y haga casas para los pobres? Le dijimos, no, más bien, ¿por qué no ponen el lote? Nosotros ponemos con la Universidad del Norte y la fundación la capacitación, hacemos un modelo de autoconstrucción dirigida y se construyó Ciudadela Metropolitana y ahí nace la experiencia de la fundación en el tema de vivienda. Entonces,
de vivienda. Aquí nace la unidad de proyectos especiales y donaciones, aquí nace la unidad de microfinanzas y aquí nace la unidad que hoy llamamos Sueños y Oportunidades, que es la unidad de construcción. En el año 89 cambia su nombre por la Fundación Mario Santo Domingo en memoria a que en ese año don Mario habría cumplido 100 años de nacido. En el año 1990 expandimos los programas de Barranquilla-Cartagena. En el año 92 se creó la empresa Carnaval de Barranquilla S.A., porque dentro del brazo cultural la Fundación Mario Santo Domingo ha estado íntimamente vinculada con el fortalecimiento a los grupos de hacedores del Carnaval de Barranquilla. En el año 93, muchos de ustedes se acordarán que lamentablemente en una universidad de Barranquilla estaban utilizando los cuerpos vivos de recicladores para sus estudios de medicina, y en ese momento la alcaldía y la fundación se unen para fundar la cooperativa Rescatar, que hoy en día es una cooperativa muy reconocida y sólida en la ciudad de Barranquilla, una cooperativa de reciclaje. Creamos la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo en el 95 aquí en Bogotá. En el 97 la Fundación Carnaval de Barranquilla y Fede Caribe. En el año 2000 comenzamos a trabajar un modelo de intervención integral en comunidades en el barrio Nelson Mandela de la ciudad de Cartagena. En el año 2005, en alianza con Acción Internacional, creamos el Centro de Formación Empresarial en Bogotá. En el año 2007 nace un nuevo proyecto de vivienda de la Fundación que se llama Villas de San Pablo, proyecto concebido para hacer 5.000 viviendas. Y muy rápidamente el gobierno nacional nos dice: no hagamos una urbanización, hagamos un macroproyecto. No podemos hacer proyectos chiquitos, hay que hacer cosas muy grandes. Y es así como Villas de San Pablo se convierte en el proyecto piloto a nivel nacional de un proyecto de desarrollo masivo de vivienda de interés social en nuestro país, en la historia del país. En ese mismo año inauguramos el Museo del Caribe y en el año 2009 inauguramos el Museo del Caribe, y en ese mismo año arrancamos el segundo macroproyecto de la historia del país, que es Ciudad del Bicentenario. Estos dos proyectos han sido pilotos y, como todo buen piloto, nos ha servido no solo a la Fundación, sino a todos los actores del país para aprender muchas cosas en relación con el desarrollo masivo de vivienda. En el año 2011, todos recordamos, diciembre del 2010, creo que teníamos agua hasta el cuello todo el país. En particular el sur del departamento del Atlántico quedaron prácticamente sepultadas bajo el agua 13 poblaciones, y entramos a reparar 7.100 viviendas afectadas por ese efecto invernal. Y en el año 2012 llevamos ese proyecto de reparación de viviendas a Barranquilla para reparar 2.000 viviendas. En total hemos reparado 9.000 viviendas en cerca de 18 meses en 14 poblaciones distintas. Y en el mismo año 2012, el año pasado, en el mes de abril, lanzamos la alianza Primero lo Primero, una alianza de 4 fundaciones: la Fundación Carulla, la Fundación Alas, la Fundación Pies Descalzos y la Fundación Santo Domingo, para atender a la primera infancia en Colombia. Hoy en día, un año más tarde, ya tenemos 37 aliados, apalancados 89.000 millones y 21 proyectos de primera infancia en avance en el país. Y en este año de 2013 decidimos recoger toda esa historia. Bueno, aquí me faltan 2 hitos, que son la clínica de Barú y el colegio de Barú. Tenemos una clínica en la isla de Barú y un colegio para 800 niños, que es el Instituto Ecológico de Barbacoas en Barú. Entonces, hemos recogido a lo largo de la historia experiencia en materia de vivienda de interés social, en materia de microcrédito, en materia de salud, en materia de educación. Y todo eso nos ha llevado a construir, a formular nuestra estrategia organizacional para los próximos 50 años. Ya recorrimos 50 años y ahora vamos a prepararnos para recorrer los siguientes 50. Y eso es de lo que les quiero hablar hoy, del modelo de desarrollo integral de comunidades. Entonces, con toda esa experiencia y entendiendo la realidad en materia de vivienda en el país, que se las voy a compartir, muchos de ustedes seguramente ya la conocen, es que nos motivamos a sacar adelante este proyecto. En Colombia, pues yo creo que sin lugar a dudas el narcotráfico y la violencia son asuntos que no nos llenan de orgullo, pero el déficit de vivienda en nuestro país tampoco es un asunto que nos debería llenar de orgullo. Tenemos cerca de 3.8 millones de familias viviendo en déficit de vivienda. Ahí está compuesto por un déficit
cualitativo de 2.5 millones de unidades y un déficit cuantitativo de 1.3 millones de unidades. En otras palabras, tenemos 1.3 millones de familias que viven en Colombia sin tener una vivienda y 2.5 millones de familias, eso no son personas, sino familias que viven en viviendas que no cumplen con las condiciones mínimas para ser consideradas viviendas dignas. Este déficit cuantitativo, pues claramente se centra en las zonas urbanas, 2.2 millones de esas 3.8 están en zonas urbanas y 1.6 millones están en zonas rurales, siendo más grande el déficit cualitativo en zonas rurales que en zonas urbanas, como también era de esperarse. Pero lo peor del problema del déficit de vivienda en Colombia no es el tamaño del déficit, es el comportamiento histórico y la tendencia de comportamiento que tiene para los próximos 20 años. Estas barras que vemos aquí son las barras que nos muestran la producción de vivienda en Colombia. Estamos produciendo viviendas a una tasa de cerca de 151.000 viviendas año. Con el programa de las 100.000 viviendas gratuitas seguramente llegaremos a cerca de 180 o 190.000 viviendas año, quizá 200.000. Pero estamos formando hogares a una tasa de 153.000 hogares año. La demanda nuestra de vivienda en Colombia es de 253.000 unidades de vivienda nuevas por año. Si multiplican eso por los 42 millones de pesos que cuesta la más económica, o una de las más económicas, pues podemos dimensionar el tamaño del mercado y el papel que juega el sector financiero en que ese mercado sea efectivamente atendido. Si nosotros hiciéramos esas proyecciones, asumiendo que se construyera 1 millón de viviendas por cuatrenio, que es la meta de la locomotora de vivienda de interés social del gobierno del presidente Santos, pues el déficit, esta sería la proyección del déficit habitacional. Estaríamos llegando a cerca de 4.5 millones de viviendas en déficit en el año 2020. Yo no quiero pensar qué pasa en un país con un déficit de ese tamaño y con un nivel de pobreza desatendida de ese tamaño y con una fragilidad patrimonial de tantas familias en nuestra economía, si no queremos pensar en la pobreza. Ese déficit, ¿en dónde está el déficit? Porque hay quienes piensan que cuando uno sale de la Universidad de los Andes, pues tampoco tiene casa propia y también alquila un apartamento y pues también hace parte del déficit, porque pues no tiene vivienda propia. Efectivamente, eso hace parte del déficit, pero ahí no es donde se concentra. El 65% del déficit está en familias con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, el 52% con ingresos menores a 2 salarios mínimos y el 25% con ingresos menores a un salario mínimo. De los urbanos formales, tan solo el 21.6% del déficit de vivienda depende de urbanos formales. No les quiero decir dónde está el 100 menos 21.6, pero son familias que atendemos a través de los vehículos que durante el día de hoy le llevan recursos de crédito para su fortalecimiento empresarial. Son poblaciones informales principalmente. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer cuando ve un monstruo de este tamaño o un animal de este tamaño como el déficit de vivienda de nuestro país, lo primero que debe entender es de qué se está alimentando este animal o este monstruo para crecer a estas tasas. De lo primero que se alimenta es de que hay una ausencia de mecanismos para racionalizar el valor del suelo. Cada vez que alguien dice voy a hacer un proyecto de vivienda de interés social, le mete infraestructura a vías y automáticamente el precio del suelo sube y los pobres se quedaron sin poder acceder a esas soluciones de vivienda. El caso más cercano lo tenemos aquí en Ciudad Salitre, proyecto que nació como estrato 2. Hoy yo creo que difícilmente encontramos estrato 7 a la venta. El otro es la demora en los procesos para habilitar el suelo. ¿Alguien quiere hacer un proyecto de vivienda de interés social? Creo que ya muchos de ustedes habrán oído los reclamos porque le entregan a uno la plata y no construye viviendas, pero es que para construir viviendas, además de tener plata y suelo, hay que tener permisos, hay que tener licencias. Esos tiempos en Colombia para sacar licencias hacen que el suelo acumule demasiados costos. Habilitar suelo en Colombia es muy costoso y esa es otra barrera. El difícil acceso al crédito hipotecario para trabajadores independientes o informales. Todos los que estamos en esta sala creo que somos conscientes de que el crédito para vivienda
sale principalmente para aquellos que están empleados, que tienen unas cajas de compensación, y para los informales, muchas veces el mismo marco normativo no nos deja, no es que no queramos, yo aquí no estoy ni muchísimo menos culpando a nadie, sino que el marco del entorno jurídico y operativo y estratégico de las organizaciones a veces no nos deja llegar a esa zona de mercado. Ahí tengo yo una historia que es tristísima porque resulta que típicamente lo que le pasa a una familia pobre en Colombia, o le pasaba, es que llegaba el gobierno por un subsidio para vivienda porque no tenía vivienda. Mis abuelos no tuvieron vivienda propia, mis padres tampoco, yo tampoco. Y va y comienza a hacer todo el proceso hasta que le dan una carta cheque que les suplía cerca del 35% del valor de la vivienda. Esa noche ese señor llegaba a su casa con su familia, invitaba a sus vecinos y armaba una fiesta formidable porque simplemente, por fin, alguien de su familia con su apellido iba a tener una casa propia. A la mañana siguiente, con algo de resaca, se levantaba el señor a ir a buscar oferta. Ahora sí voy a ver qué casa va a comprar. Y como tampoco había una oferta robusta de vivienda de interés prioritario en Colombia, pues ese señor pasaba muchos meses buscando una solución hasta que en las afueras de las ciudades, lejos de su trabajo, lejos de las zonas en donde desarrollan su vida tradicional, donde tienen sus vínculos y sus nexos sociales, encontraban una vivienda, entonces decían, listo, yo me voy a ir a vivir a Mosquera. No importa que yo trabaje en la 127 con séptima, tengo que vivir en Mosquera porque no hay más donde vendan casas. Y esa noche, con la promesa de compraventa en las manos, iba a la casa y volví a armar otra fiesta y dijo, ahora sí, ya tengo subsidio y tengo casa. Y se levantaba temprano por la mañana y se iba para el banco, para que le prestaran. Y resulta que tampoco le prestaban. Entonces, con esta cantidad de barreras que tiene una familia pobre para tener vivienda propia, por muy buena que sea, por muy comprometida con el pago, es muy difícil luchar contra el déficit de vivienda en nuestro país. Hay que hablar de la limitada articulación entre los factores como la construcción de vivienda y el desarrollo social. Cuando los constructores vamos a hacer un proyecto de 300 viviendas, o de 500 o de 1000, podemos construir las viviendas, entregar las llaves, dejar una tarjeta de posventas e irnos a construir las siguientes. Cuando estamos hablando de construir macroproyectos de vivienda, estamos pensando construir en un mismo territorio 15, 20 o 40.000 viviendas, pues ya no podemos hacer viviendas, tenemos que construir comunidades, tenemos que dotarlas con centros de atención a la primera infancia, con colegios, con centros de salud, con estaciones de policía o con CAIS, con zonas de recreación y deporte, con centros culturales. Eso lo que quiere decir es que si tenemos un déficit tan grande, pues no lo podemos llenar con cucharaditas de 300 viviendas. 2.5, 3 millones de viviendas a punta de proyectos de 500 viviendas, no sería simplemente factible cerrarlo. Entonces hay que hacer proyectos grandes. Y en los proyectos chiquitos no hay que hablar de infraestructura social, en los proyectos grandes es fundamental, no se debe hacer sin el tema de infraestructura social. Para ponerles un ejemplo, México tiene un déficit de vivienda que yo creo que debe estar bordeando los 8 millones de unidades y decidieron hacer unos proyectos enormes. Esto me lo dijo el director general de Infonavit en México. Esto no fue leído en un periódico. Además que a él le debería dar pena decir lo que dijo, pero me lo dijo porque son conscientes de la situación que están viviendo y quieren que nosotros aprendamos de esos errores. En ese proceso, en México, construyeron gigantescos, enormes proyectos de vivienda, sin articularlos a los equipamientos de educación, primera infancia, salud, seguridad, recreación, deporte, cultura y tecnología. Las familias recibieron las viviendas, familias empleadas, porque el Infonavit son familias empleadas de las cuales el Infonavit se alimenta del 5% de los ingresos laborales del pueblo mexicano. Estas familias se fueron de sus casas y se trastearon, salieron de las pensiones donde vivían o de las casas en arriendo de sus familiares, se trastearon a sus viviendas propias, se llevaron todos los corotos, se echaron un crédito al hombro para tener casa propia. Hay 1.2 millones de estas viviendas abandonadas. Abandonadas quiere decir que las familias se trastearon y las abandonaron. Siguen pagando el crédito, algunas de ellas, seguramente esas carteras deben tener unos comportamientos complejos. Básicamente, ¿por qué? Porque los seres humanos no necesitan casas. Los seres humanos vivimos en comunidades, no en casas. Y lo que se les dieron fueron casas.
Y eso es lo que queremos evitar que nos suceda a nosotros. La motivación con esa historia y con ese problema, ¿por qué la Fundación Mario Santo Domingo decide meterse a innovar en este campo? Porque tenemos la capacidad de racionalizar el valor del suelo. Si el vecino lo vende caro, yo no tengo la obligación de venderlo caro, mientras que yo no destruya el valor patrimonial fundacional, yo no tengo por qué maximizar la utilidad. Yo no soy una entidad de mercado. Tenemos la capacidad de establecer alianzas público-privadas, tenemos la capacidad de desarrollar planes maestros, tenemos la capacidad de pensar en el largo plazo, no tenemos la fugia del plazo inmediato. Gracias a lo que hemos aprendido en estos 27 años de operación microfinanciera, creo que tenemos algo de creatividad para desarrollar mecanismos financieros para las poblaciones con mayores limitaciones económicas. Tenemos la capacidad de fortalecer escenarios para la generación de ingresos, es lo que hemos hecho con nuestros microempresarios durante todos estos años. Tenemos capacidad de planeación y desarrollo y tenemos la capacidad de acompañar a la comunidad en estructurarla. No solamente tenemos que construir casas, tenemos que construir a la comunidad. Entonces, ¿qué dijimos? El desarrollo inmobiliario es una herramienta insuficiente para tapar el déficit de vivienda. Entonces proponemos una herramienta un poquito más compleja, que se llama el desarrollo integral de comunidades sostenibles. Y es una herramienta que lo que busca es que en el centro esté la comunidad para construirle capital social, capital económico y capital ambiental, a través de mecanismos de liderazgo, empoderamiento, participación y autogestión, para que no solamente hagamos urbanismo y vivienda, sino que las hagamos con seguridad, salud, educación, recreación, deporte, generación de ingresos, comercio, cultura, culto, ambiente y tecnología. Y hasta ahí no hemos hecho nosotros como fundación nada. La fundación lo que hace es acompañar y asesorar a esas comunidades, generar alianzas público-privadas, Ministerio de Vivienda, el ICBF, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, el alcalde. Eso es lo que hacemos nosotros para ver si logramos que a ese territorio se enfoque la atención de los actores necesarios para que en ese territorio comience a nacer prosperidad. Trabajamos con los grupos de base, identificando y formando líderes de la comunidad para que ellos sean autodeterminantes de su propio desarrollo, porque a alguien se le ocurrió decir que las comunidades se autodeterminan, que los pueblos se autodeterminan, las comunidades son una de las células que conforman los pueblos, y lo hacemos a través de un plan de desarrollo. Son planes de desarrollo local de cada una de estas comunidades. En Cartagena, el equipo de gobierno de Cartagena está sorprendido porque dicen, en la historia de esta ciudad nunca había pasado esto, que aquí llegue yo a un proyecto de vivienda y los líderes de la Junta de Acción Comunal con sus comités me estén diciendo exactamente qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, tengan datos, tengan encuestas, tengan estadísticas, porque les están facilitando el trabajo de direccionamiento de recurso público para inversión en estas comunidades. Estos son los dos macroproyectos. Esas fotos no las compramos, esas son del proyecto, son habitantes del proyecto. Villas de San Pablo queda aquí, este es Barranquilla, aquí tenemos terrenos para construir cerca de 13.000 soluciones de vivienda. Esto tiene otras fotos porque a veces se le presenta a unos personajes que no viven en Colombia y no saben dónde queda Barranquilla, pero creo que en este escenario esta es suficiente. Este es el territorio de Villas de San Pablo, esta es una de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Barranquilla. Aquí queda la zona franca de materiales de construcción Cayenas y aquí queda el corregimiento de Juan Mina. Ya voy a terminar, creo. Si no, les dejo la otra parte para que la puedan bajar de internet y ver el otro pedazo. Entonces, pues los proyectos son absolutamente planeados desde el principio. Esto es un proceso largo, es un proceso que requiere de una inversión grande de tiempo, de recursos y de estudios para alejarnos de la improvisación. Esto es Ciudad del Bicentenario queda ubicada aquí, son 400 hectáreas, aquí tenemos terrenos para construir 40.000 viviendas, son 53.000 soluciones de vivienda actualmente que podemos construir en terrenos de propiedad de la Fundación Mario Santo Domingo. Voy a pasar corriendo, esto se los traía para mostrarles que esto no es que vamos viendo a ver qué vamos a hacer en cada lote. Esto está absolutamente planeado desde el día 1. Esto hace parte de resoluciones de adopción y de normas, esto no es fácilmente modificable. ¿Cómo hacemos nosotros para prestarle a esas familias para que compren esas viviendas? Porque nosotros les estamos a través de nuestro brazo microfinanciero prestando recursos. ¿Qué elementos consideramos importantes? Que son viviendas con todos los servicios públicos.
O sea, la garantía del crédito es buena, para traducirles un poquito el porqué de ese punto. Viviendas cuyo costo permite inversión en el modelo de desarrollo de comunidades. Yo necesito hacer viviendas de 40 millones que me cuesten posiblemente 36 para coger 4 millones y meterlo en colegios y meterlo en centros de salud y elevarle aún más el valor a ese activo que apalanca un crédito. Posibles capacidades de expansión. Si yo tengo una relación loan to value, el día que origino el crédito, y el dueño de la vivienda le sigue metiendo plata al activo, pues la relación loan to value mejora y la posición de riesgo al crédito mejora. Una construcción de alta calidad urbana, una construcción de comunidades en lugar de ciudades dormitorio para evitar que tengan ganas de abandonarlas, como pasó en México, porque el día que las quieran abandonar, lo otro que van a querer abandonar después de abandonar la casa es el pago del crédito. Entonces, si construimos comunidades, vamos a reducir el riesgo, ese riesgo. Mecanismos de construcción sostenible que las hacen aspiracionales. Bajo apalancamiento del bien. Nosotros hoy de una casa de valor de mercado de 41 millones de pesos estamos prestando hasta 16. Es un apalancamiento realmente bajo. Cuotas fijas de largo plazo, porque nada que le guste más a ellos que saber exactamente cuánto es lo que tienen que pagar. A mí no me va a llegar con la sorpresa de que me llegó el extracto y no tengo plata para pagar eso porque es que la OBR o la algo pasó y ahora no. Y al ser cuota fija, mis ingresos tienden a crecer en el tiempo, la cuota fija no, entonces cada año que pasa es más fácil pagar la cuota de la casa. Entonces la relación de capacidad de pago también mejora. La garantía de bajo riesgo a través de seguros de hipotecas, esto es una maravilla, o así lo percibimos nosotros. Nosotros tenemos un seguro a la cuota hipotecaria. Cuando yo me divorcié y fui a alquilar una casa, me dijeron, hágame el favor y me da un seguro al arriendo. Me pareció la vaina más innovadora de la vida. Y yo dije, pero si se aseguran una cuota de arriendo, ¿por qué no aseguran una cuota de crédito hipotecario? Y nos fuimos a las aseguradoras y sacamos un seguro a la cuota de crédito hipotecario, con una garantía de recompra. Entonces el seguro lo que busca es únicamente hacer el proceso de recuperación del activo. Y yo le recompro la vivienda, porque voy a estar ahí 20 años haciendo casas, pues cojo la vivienda, le hago una actualización, la pongo a punto y la vuelvo a meter al mercado. Esto es un seguro formal, no es un seguro propio, no es que la fundación haya desarrollado un fondo de seguro. Y diseñamos productos derivados de inversión de impacto, como vimos en lo primero, inversión de impacto, vehículos de impacto colectivo, es en donde muchos nos unimos para hacer algo que nos quede más fácil entre todos que intentando sacar la capa de Superman y decir que es que nosotros somos los únicos, no necesitamos de nadie. Aquí lo único que sí pasa es que tenemos que articular muchísimas voluntades públicas y privadas. ¿Qué estamos prestando? Al 16,5%, eso parece usura, o sea, yo pago al 11%. Y ellos pagan al 16,5%, pero el 16,5% es, y todos los que estamos aquí lo sabemos porque estamos en el negocio hace muchísimos años, originar un crédito tan pequeño es muy costoso, entonces la tasa tiene que cubrirla. Como si fuera poco, yo no les puedo dar el subsidio a la tasa, porque yo no soy una entidad regulada. Entonces, todo el pobre que coja crédito conmigo, le va menos bien, porque no le puedo ofrecer ese producto de subsidio a la tasa. Una comisión del 2%, montos hasta 15 millones, plazos de 122 meses, un seguro de daños, un seguro de deudores, un seguro de crédito, que era el que les explicaba ahora, el seguro de exequias y un periodo de 2 meses. ¿Para qué? Pues para que puedan pagar las comisiones. Entonces, pues claramente nosotros no podemos comprar el suelo, sacar los permisos, contratarlos, hacer la educación, necesitamos aliarnos. Y nosotros, históricamente, no hemos sido una entidad microfinanciera con la motivación típica del mercado microfinanciero. Cuando yo llegué a la Fundación Barrio de Santo Domingo y entendí nuestra operación microfinanciera, yo comencé a decir es que nosotros hacemos microfinanzas filantrópicas. ¿Qué quiere decir microfinanzas filantrópicas? Nosotros nos metemos a unas zonas de más riesgo, probablemente. Nuestras microfinanzas nunca habían sido sostenibles en el tiempo, pero lo que hacíamos era una operación filantrópica. Aquí, esa operación filantrópica en montos de este tamaño y en responsabilidades de este tamaño no puede funcionar. Se necesitarían unos recursos excesivamente grandes. Entonces, poco a poco, hemos querido buscar nuevos mecanismos. ¿Cuál es uno de esos mecanismos? Para que otros hagan
Para que otros lleguen a ese mercado, como les decía al principio, nosotros no estamos donde está el sector formal o el sector regulado, y uno de esos es el arrendamiento con opción de compra. ¿Qué es el arrendamiento con opción de compra? Para no leerles todo lo que hay ahí, es que sencillamente una persona paga 200.000 pesos de arriendo hoy por una pieza, pase a pagar 200.000 pesos de arriendo por una casa y después termine pagando 200.000 pesos de cuota por un crédito hipotecario. Si logramos ese mecanismo de arriendo con opción, ya los números están hechos, todos los números que ustedes quieren están abiertos para todos ustedes, están hechos y funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traer unos grandes inversionistas que construyan grandes proyectos de vivienda, que los alquilen, y en el momento en que entra una de esas personas a alquilar una vivienda, todo el sector financiero se pone a mirar el comportamiento de pago de la cuota de arriendo en una burbuja cristalina. Y entonces, si yo veo que Rosario García lleva 18 meses pagando su cuota de arriendo de su casa en este mecanismo, a través de un mecanismo fiduciario, de manera puntual, ¿yo por qué banco no le voy a prestar? Si es que a mí no me interesa que sea rico o pobre, sino que me pague. Y esa es una persona que está acostumbrada a pagar. Y como decían en una presentación de estas, las garantías lo que deben hacer es motivar el pago, es aumentar la voluntad de pago. Pues qué mejor garantía que una casa, para decir, pues puede ser pobre o rico, pero ya tiene por lo menos una garantía real. Aquí no me voy a ir tampoco muy en detalle, pero este modelo no implica ahorro previo, paso de un arriendo a otro arriendo a un crédito. El comprador paga un canon razonable y genera un historial de crédito y permite movilizar recursos externos privados. Tenemos que lograr algún día que las casas de los pobres las hagan los ricos. Tenemos que lograr un día que los ricos, no hablo de personas, sino de entidades, de vehículos, de fondos de pensiones, de donde están los grandes recursos. En donde están los grandes recursos, tenemos que ver los mecanismos para poderlos poner al servicio de donde están haciendo falta esos recursos, de manera segura, de manera estructurada, pero ahí es en donde está la innovación y desarrollo. Y pues les doy muchas gracias, esta foto tampoco es comprada.